también sería largo de explicar, pero a propósito de la... No, yo creo que se me escucha bien, no tengo un volumen de voz bastante, casi prefiero hablar sin micrófono. Ah, ¿no se me escucha bien? Bueno, pues... Yo, de la explicación que ha hecho Pilar, sobre todo, pienso en ese Ángel Crespo en el año 83 y efectivamente con la cabeza en otras cosas, pero dando con el libro de Desasosiego y pensando, es la primera versión, por fin, después de 20 años de trabajo, recogida de los fragmentos, no está en ninguna otra lengua y me están ofreciendo esta, digamos, perita en dulce de traducirlo al español. Yo me imagino a un Ángel Crespo, en ese sentido, pues totalmente en estado de excitación, porque además supongo que según iba leyendo los fragmentos, iba quedando, como no puede ser de otra manera, atrapado. Y ahora que me pregunta Max, ¿cómo es lo tuyo con el libro de Desasosiego? Yo creo que todos los que escribimos, o de un modo u otro estamos vinculados no ya solo a la literatura, sino a la escritura en sí, antes o después es casi inevitable que demos con el libro de Desasosiego, con Pessoa en general y con el libro de Desasosiego en particular. Claro, nosotros en esta edición no hemos querido tanto hablar sobre el libro de Desasosiego, como llevamos hecho ahora, sino meternos en el hecho en sí de la materia, de los fragmentos. No se trata tanto de cómo se estructuró, si efectivamente desde el año 62 que empezaron ya a salir los fragmentos, en fin, todo ese proceso de elaboración del libro en sí, sino el hecho en sí de, bueno, ¿y de qué habla el libro de Desasosiego? Si a mí ahora, este lector, digamos generalista al que queremos llegar con esta antología, me pregunta, bueno, ¿pero de qué va el libro del Desasosiego? Digo, pues sencillamente, va de la procesión que va por dentro, es una introspección en el alma humana, es algo así como si Pessoa en un momento dado le dijese a uno de sus heterónimos, Bernardo Soares, bueno, pues a ti, tú te vas a dedicar al trabajo sucio, te voy a dar un pico y una pala y te vas a meter en el alma humana. Y eso lo vas a ir recogiendo en fragmentos que, por cierto, y es otra cosa alucinante, a poco que uno efectivamente tira el hilo y va sabiendo, y es pensar que Pessoa no corrigió apenas. No tenía un procesador de texto, no me dejaba Word, no me dejaba control de cambios, o sea, era coger folios de sus oficinas, cuadernos, papeles al aire, hasta servilletas en los restaurantes e ir impregnando fragmentos, y todos al baúl con la idea de un día darle un orden, eso que decía de tengo que poner en orden mi obra y demás, y luego el Granuja se largó y dejó ese baúl y todavía estamos aquí en pleno siglo XXI, como dice el profesor Antonio Sáenz Delgado, dice, es que no hay un escritor vivo ahora mismo que esté publicando tanto como Pessoa. ¿Cómo es posible que el pobre, que murió, no voy a decir como un perro apaleado, pero murió más sola que la una, que solo haya publicado en vida un libro, de repente se encuentre en pleno siglo XXI con que el interés hacia su obra mundial es cada vez mayor? Quizás de una minoría, porque es una literatura muy particular, pero de una inmensa minoría. Esa es un poco la paradoja del destino, y son las cosas de las que hablamos, por ejemplo, en la introducción. Es un poco todo lo que hay en torno al libro de Desasosiego que nos interesa y que nos fascina tanto a la gente, ya digo, que nos interesa la literatura en general y además a los que escribimos, porque al final, a propósito de esa procesión que va por dentro de la que habla el libro de Desasosiego, es la complicidad, la afinidad que uno encuentra. Es verdad que dices, y supongo que os pasará a todos cada vez que vais a Lisboa y decir, jolín, esto de Pessoa cómo se ha desbordado, ¿no? Te lo encuentras en todas partes, se ha convertido casi en un producto de masas, pero al mismo tiempo lees sus versos y yo supongo que le ocurrirá a muchos turistas o visitantes de Lisboa por primera vez que en un momento dado digan, vamos a entrar a una librería, vamos a leer algún verso de este tipo, que te lo encuentras en stautos, en camisetas, en pins, en imanes para la nevera. Este Pessoa, bueno, pues sería, no sé, alguien muy vitalista, sería una especie de canto toda la vida. Entonces, claro, empieza a leer los primeros o versos al azar de Pessoa y dice, pero ¿será posible? Entonces, ese desbordamiento de la propia figura de Pessoa es un poco también lo que celebramos en el libro, en el sentido de la jugarreta también, en cierto modo, del destino. Pero lo más, y quizás lo más fascinante de todo, es la propia lucidez. Lo que quizás te atrapa más y te hace tirar efectivamente de ese hilo y continuar, y lo que en un momento dado atrapó a Ángel Crespo sin duda, es ver la carga de lucidez, aparte de la brillantez o de lo deslumbrante de la escritura en sí, esa carga de lucidez del libro de Desasosiego. Y nosotros, ya digo, más allá de si las versiones, de si el orden de los fragmentos, la propia complejidad de la traducción, porque partimos, ya digo, de textos que él no repasó, que no pulió, que más o menos tenía una incierta idea de darle un orden, una coherencia del libro, pero que no dejó ciertamente ordenado, y de ahí la complejidad de lo que ha sido todo el proceso de creación del libro de Desasosiego. Más allá de hablar de ese proceso, lo que hemos intentado es acercarlo a un lector más común, a un lector, digamos, generalista, interesado y exigente y lector, digamos, activo, que conoce, que sabe, que intuye que no ya solo el libro de Desasosiego, sino la propia figura de Fernando Pessoa, pero que a lo mejor no se había atrevido todavía, o habiendo
incluso adquirido el libro del desasosiego y tenido en la mesilla durante ciertos meses y habiendo ido leyendo fragmentos, pues lo ha ido dejando, porque ojo, también todo lo que es, y hay que reconocerlo, todo lo que es el libro del desasosiego en sí puede resultar pesado por cierta reiteración en las ideas, por el hecho en sí de que no pulió, de que no filtró. Entonces nos queríamos dirigir en esta antología por el hecho en sí de que tampoco hay una antología que transgreda el orden o que haga un orden, considerando lo que tanto Ángel Crespo, y lo decía en la introducción a su primera edición, lo considera sobre todo un diario íntimo. Y además yo creo que una de las cosas que debió atraparle es pensar, creo que es lo más íntimo, lo más él mismo, Fernando Pessoa, él mismo, que ha escrito. Dentro de los distintos registros, las distintas voces, los perfiles, las personalidades que le iba dando a cada heterónimo, porque al final él tenía esa frustración de no ser plural como el universo, como todos al fin y al cabo nos gustaría vivir dos, tres, o tener dos o tres yo's paralelos y poder llevar distintas vidas, pues él lo configuró en una retahíla de heterónimos que fue dejando a su paso, pero sin embargo yo creo que Bernardo Suárez es el Pessoa más cercano. Él mismo lo dice, es un casi semi-heterónimo, soy yo mismo sin el raciocinio y sin la afectividad. Yo en ese sentido creo que es, por eso lo hemos ordenado como un diario íntimo, es lo más cerca que se puede estar del propio pensamiento y en conversación con el propio Pessoa.